Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica, a una sesión más del ciclo Tech and Society. Yo soy Silvia Arroyo y soy la coordinadora por parte de Fundación Telefónica del ciclo. Es un ciclo que llevamos ya 3 años realizando en colaboración con Aspen Institute España. Y es un proyecto en el que buscamos y investigamos acerca del impacto de la evolución tecnológica en la sociedad. Como digo, llevamos ya 3 años y en este año, como ejemplo de los temas que estamos tocando, hemos hablado sobre la necesidad de crear una ética específica para los campos de la robótica y de la inteligencia artificial con José Ignacio Latorre. Hemos hablado sobre las reglas para una maternidad y una paternidad digital responsable con Stephen Balcam. Y en la tercera sesión de este año, que es la que tenemos hoy, vamos a tener a José Manuel Alonso, que va a hablar sobre la creación de un nuevo contrato social para Internet. Todas estas charlas, las ponencias, las entrevistas y los materiales que se están generando podéis consultarlos en la página web de Espacio Fundación Telefónica y también podéis descargar las publicaciones que estamos realizando cada año a modo de resumen. Son descargas libres y gratuitas. Ya por último, quiero agradecer a los 2 invitados de hoy, a José Manuel Alonso y a Marta Peirano, por participar en esta sesión, y a Aspen Institute España por participar en este ciclo que realizamos. Y doy paso ya a Santiago Liniers, que es el director de proyectos de Aspen Institute. Muchas gracias por venir. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. En primer lugar, agradecer a Fundación Telefónica no solo por colaborar con nosotros para hacer este proyecto, sino por acogernos hoy aquí. Para nosotros, bueno, lo he contado ya muchas veces, pero creo que es importante remarcarlo. Para nosotros es un proyecto muy especial porque creemos que está muy relacionado con los orígenes del Instituto Aspen en Estados Unidos, que en 1949, después de 2 guerras mundiales, el lanzamiento de las bombas atómicas, reúne un grupo de empresarios, políticos, académicos y científicos a reflexionar sobre cómo los avances tecnológicos están avanzando a un ritmo y la reflexión sobre sus consecuencias éticas y políticas lo está haciendo a otro muy distinto, ¿no? Con esa misma idea nace este proyecto, con la idea de juntar a perfiles muy diversos a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y que esta reflexión no se haga solo entre expertos en este tema, sino que se abra a distintas áreas de especialidad, ¿no? Por eso, pues con ese mismo espíritu nace el proyecto y creo que lo estamos consiguiendo. Nada, por eso hoy es un placer contar con José Manuel Alonso para hablar sobre un nuevo contrato social para Internet. Como sabéis, Josema es director de Estrategia y Alianzas de la Web Foundation, que fue fundada por Sir Thomas Berners-Lee, que tiene como objetivo fomentar la web abierta como un bien público y un derecho básico. Es su miembro más antiguo y ha coordinado también su programa de datos abiertos y ha dirigido su programa de ciudadanía digital. La sesión la va a moderar Marta Peirano, que es escritora y periodista, que ha sido fundadora de ADN.es y ha sido adjunta a la dirección del diario.es, además de publicar libros como El pequeño libro rojo del activista en la red, y va a publicar ahora El enemigo conoce el sistema. Así que nada, os dejo con ellos y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a Fundación Telefónica y Aspen Institute el haberme invitado. Yo voy a pasar un rato con vosotros hoy hablándoos un poco del contrato social para Internet y un poco lo que nos ha llevado a comenzar con esta iniciativa. Os voy a explicar un poco lo que hacemos en la Fundación, muy rápidamente. Luego voy a hablar un poco de los últimos 30 años de historia de la web, en solo 1 minuto o 2. Y luego hablaremos un poco de 2 secciones muy importantes, que es lo que nosotros llamamos el acceso útil a Internet y el contenido útil en Internet. Y espero que eso dé lugar luego a un cierto debate sobre asuntos que son muy candentes y que ahora estamos viendo cada vez más frecuentemente en los noticiarios. La fundación donde yo trabajo fue creada por este señor, como decía Santi, se llama Tim Berners-Lee, primer príncipe de Asturias, junto con otros 3 señores conocidos como padres de Internet en el año 2002, y que hace ahora 30 años, en el CERN en Suiza, se enfrentó a un problema de conexión de diferentes sistemas de documentación interdepartamentales. Era muy complicado compartir información a través de todo el CERN, de forma que la gente pudiera hacer investigaciones de forma conjunta. Tim, cuando creó la web, la hizo libre para todo el mundo y gratuita.
Y en los últimos años, nosotros vamos a cumplir 10 años este noviembre de este año, creó esta fundación para trabajar más que en la tecnología en sí, en la parte que influye más en el impacto social de Internet como la conocemos. Trabajamos mucho a nivel de políticas internacionales, en las grandes cumbres, digamos, a nivel político mundial y con las grandes multilaterales a nivel mundial. Y trabajamos mucho también sobre el terreno en países principalmente de lo que llamamos el sur global, sobre todo en países en vías de desarrollo. Algunos igual lo conocéis, esto es un documento, el documento que dio lugar a la web, lo que consideramos la invención de la web, que se publicó internamente en el CERN en marzo de 1989, donde Tim hizo esta propuesta de interconexión de diferentes sistemas documentales y que en una nota, su jefe cuando lo revisó le dijo: vago pero excitante, como aquí hay algo, sigue trabajando que aquí hay algo, ¿no? Y como os decía, este año en marzo hemos cumplido 30 años de este hito. Cosas que hacemos en la fundación tienen mucho... Perdón, un segundo. Sí. Cosas que hacemos en la fundación tienen mucho que ver, todo que ver, con lo que llamamos igualdad digital. Nos preocupa mucho que todo el mundo pueda disfrutar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades online. Esto es una cosa que cada vez se está convirtiendo en más difícil. Pensad que en los países donde nosotros trabajamos el nivel de conectividad, y hablaremos de eso en un momento, es bajo en general. El nivel de acceso a Internet sobre todo es muy dispar en zonas rurales o zonas urbanas. La diferencia de género también es muy importante y hablaremos de eso dentro de un momento también. Y hay una idiosincrasia cada vez más compleja, ¿no? Hay sitios donde regímenes totalitarios, autoritarios, cuando no les gusta lo que está sucediendo en Internet, directamente la cortan, ¿no? Lo hemos visto recientemente en varios países. A veces se cortan secciones de Internet. Cuando, por ejemplo, hay protestas en determinados países, habéis visto que se caen todas las redes sociales, ¿no? Se corta Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Para que no haya comunicación por ahí. Estos últimos años hemos visto una evolución exponencial, ¿no? de lo que es la web. Y en vez de contároslo yo así en palabras, os he traído aquí un pequeño vídeo que dura menos de 2 minutos, que creo que es interesante ver y que os va a hacer en la historia de los 30 años en esos 2 minutos a toda velocidad, ¿vale? Si podéis poner el vídeo, por favor. Muchas gracias. Bueno, como os decía, un paso por la historia de Internet de la web muy rápido. Ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas.
Hay una cosa que a mí me gusta mucho dentro del vídeo, cuando aparece la impresión en 3D y luego veis que se cambia y es una impresión de una pistola, ¿vale? Una de las cosas que yo siempre repito mucho y probablemente hablaremos más sobre ello después es, acordaos siempre de que estamos hablando de una herramienta, ¿vale? Puede ser una herramienta muy potente, pero es una herramienta. Es una herramienta que se puede usar para el bien, se puede usar para el mal y para muchas cosas entre medias, ¿vale? Y hablaremos de eso bastante, supongo, a lo largo del día de hoy. Cuando todo empezó había una máquina, nada más. Si no la habéis visto nunca, esta es la máquina donde Tim inventó la web y que hace 30 años, incluso menos, era fácil apagar la web. Se apagaba esta máquina y se acabó, ¿vale? Ya no había más web. A día de hoy las cosas han cambiado. Y las cosas han cambiado, como decíamos, por muchas razones y para bien y para mal. En la última cuenta que unos compañeros nuestros hicieron, se estima que hay unos 2.000 millones de sitios web a día de hoy en Internet. Empezando por ese que os enseñé, en esa máquina había uno, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ha sido un crecimiento exponencial, pero también ha sido un crecimiento relativamente desigual en muchas cosas. Estos que veis aquí, si no sé si lo veis muy bien desde atrás, pero es un gráfico sobre los índices de búsqueda, las herramientas de búsqueda, los buscadores de Internet y el uso que tienen, ¿vale? Está 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Más luego un agrupado para todos los demás. ¿Cuál creéis que es muy fácil de adivinar cuál es el que está arriba del todo en rojo? ¿Vale? Es Google, ¿vale? Google domina aproximadamente el 90% de las búsquedas a nivel mundial a día de hoy. Y no es la única empresa que tiene un dominio muy grande. Como conocéis, Facebook no para de crecer en número de usuarios activos. Facebook ha llegado recientemente a más de 2.300 millones de usuarios activos mensualmente. Y no es solo de cara a los usuarios, es de cara también a las empresas. Los proveedores de la nube que proveen a otros de servicios donde se implantan y se crean las aplicaciones que luego usamos, en muchos casos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en nuestros tablets, cada vez está más centralizado. Ahora mismo Microsoft y Amazon tienen más del 50% del mercado de la nube a nivel mundial. De hecho, no sé si os habrá pasado alguna vez, que a mí me pasó más de una vez. Hay veces que de repente se me caen en el móvil 20 aplicaciones de golpe. Y es porque esas empresas que usan esas aplicaciones habían construido el servicio encima de los servicios de la nube de Amazon, por ejemplo, ¿vale? Y de repente se me han caído todas. Cada vez tenemos una dependencia mayor de un número menor de empresas y plataformas dentro de Internet. Eso es una idiosincrasia de la Internet que hemos creado. Las dos partes que yo quería hablaros más, esto es un poco para que veáis un poco, es por situarnos, ¿vale? Pero las partes que yo quería hablar más con vosotros hoy es el acceso útil y con significado y el contenido útil y con significado. Básicamente se trata de qué nos falta para seguir accediendo a Internet, dónde están, digamos, los cuellos de botella o los gaps, los huecos que hay que cubrir, los problemas principales en conseguir un acceso mejor a Internet y después, una vez que accedemos a Internet, cómo podemos sacar el mejor partido de lo que ahí tenemos. Esto es una frase de William Gibson que usamos mucho porque realmente refleja cómo es Internet a día de hoy, ¿vale? Que dice, el futuro ya está aquí, pero no está igualitariamente distribuido. Y no lo está. Hay mucha gente, sobre todo en los países donde trabajamos, que a día de hoy no tiene acceso a Internet o tiene un acceso a Internet de muy mala calidad o a un coste absolutamente prohibitivo para poder pagarlo. Como os decía, como veíais en el vídeo, ponía que este año más de la mitad de la población mundial se conectará a Internet, por primera vez en la historia. Se pasó esta barrera a finales del año pasado, en diciembre. Este vídeo lo hicimos a principios de noviembre de 2018. En diciembre se pasó la barrera del 50%, ¿vale? Según las estadísticas oficiales de Naciones Unidas. Y esa gente ahora está accediendo a Internet de muy diferentes maneras. No todo el mundo accede igual que los que estamos, por ejemplo, en esta sala. Hay gente que accede con conexiones, como os decía, de muy baja calidad, muy baja calidad en zonas rurales, en poblaciones donde nosotros trabajamos a veces, en países africanos o asiáticos, y hay gente que incluso en esos países, dentro de las más grandes ciudades, accede tan bien como podemos nosotros acceder aquí en Madrid. Hay una desigualdad importante también de muchas otras cosas. El poder está muy mal distribuido. Hay grandes zonas del mundo con una cantidad de población enorme, con un acceso casi nulo a Internet o muy bajo.
y donde nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en intentar que eso mejore, en intentar que la igualdad llegue a Internet y que una persona que vive en uno de esos países más desfavorecidos tenga el mismo derecho de acceso a Internet que otra persona que vive en un país más rico. Nosotros hacemos un estudio todos los años, y aquí tenéis el mapa del estudio, sobre cuánto cuesta acceder a Internet en el mundo, ¿vale? Y tenemos dos tipos de estudios, no es uno, en realidad son dos estudios que hacemos. Uno es sobre 65 países, todos en lo que llamamos el sur global, que os decía, y otro es sobre 99 países, un poco más expansivo, que es solo sobre coste de acceso, ¿vale? El que hacemos sobre el sur global en general también mide diferencia de género, por ejemplo, mide calidad de la conexión, mide un montón de cosas más. Este que veis aquí, por ejemplo, es el de precio, ¿no? La última oleada creo que la hicimos hace unos 3 meses, la publicamos aproximadamente. Los colores que veis están coloreados en base a un target que hemos creado y que ha sido adoptado por las Naciones Unidas dentro de los Objetivos por un Desarrollo Sostenible. Y el target dice que el coste de 1 giga de acceso a Internet en un móvil nunca debe ser más alto que el 2% del salario mínimo interprofesional, ¿vale? En España ahora estamos con 900 euros de salario mínimo interprofesional, el 2%, 18 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Acceder a 1 giga en vuestro móvil no debería de costar más de 18 euros al mes, que no es poco. Aquí pagamos bastante menos en este país, ¿vale? Hay países, sobre todo en África, donde este coste se multiplica por 40, para que os hagáis una idea, ¿vale? Hay muchos países donde se multiplica por 6, por 7 y por 8. El coste medio en África, comparado con el 2%, que es el target, el objetivo, el coste medio en África es del 9%. Y el coste medio a nivel global es de entre el 5 y el 6%, para que os hagáis una idea. Y estamos hablando de 1 giga, ¿vale? Mucho tiene que bajar para que mucha gente se lo pueda permitir. Hay gente que, os decía lo de el acceso útil, hay gente que, aunque se le dé la conectividad y la conectividad exista, si se le pone estas tarifas enfrente, no pueden hacer frente a pagarlas. Y aunque tengan el cable, digamos, o la conexión en Internet o su móvil, no pueden hacer uso de Internet porque no pueden pagar el acceso a Internet. Esperamos que poco a poco, nosotros hemos visto una mejora con los años, pequeña, tampoco os voy a engañar, pero sí que se está viendo una pequeña mejora. Donde no se está viendo tanta mejora es, por ejemplo, en sitios como veis ahí más coloreado de rojo-naranja, que es África, que es donde se va avanzando cada vez más lentamente, por desgracia. Otra de las áreas en las que trabajamos muchísimo es en la brecha de género. A nivel global, como veis aquí, los hombres acceden a Internet con una probabilidad un 25% superior a las mujeres. Otra vez en zonas donde más trabajamos, como África, el número aumenta muchísimo. 3 de cada 5 personas que acceden a Internet en África son hombres. Y el problema no es solo eso, sino que hay muchos países donde las mujeres ni siquiera tienen la posibilidad, por razones muchas veces culturales, no tienen el permiso, digamos, para poder acceder a Internet. Estamos intentando crear mucha concienciación sobre este tema, trabajando mucho con las administraciones públicas en estos países para crear, lo primero, programas de concienciación y lo segundo, programas de educación y empoderamiento de las mujeres. Y nos va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Es algo que estamos trabajando con mucha fuerza, pero que nos va a llevar bastante tiempo. Pero nosotros, como os decía, consideramos que todo el mundo debe tener la misma posibilidad de acceso a Internet igualitariamente. Una vez que accedemos, ¿qué es lo que nos encontramos dentro? ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente puede ser útil para nosotros utilizar en Internet? Pues hay un montón de problemas. Este que veis aquí es uno primero, que es el idioma, ¿vale? Lo que veis arriba es una gráfica sobre los idiomas que se hablan en el mundo. El verde clarito es el inglés, el segundo verde son el top 10 de los idiomas y el rojo es el resto de idiomas, ¿vale? En la parte de abajo es el mismo gráfico, pero con los idiomas en su presencia en Internet. Como veis, el verde clarito, que es el inglés, hay infinitamente más, o sea, hay un montón, prácticamente llega más allá del 50%, ¿vale? Comparado con menos del 10% que hay en la parte de arriba. Luego el top 10 y luego el rojo, los demás. Hay un dominio brutal del inglés en Internet. Eso hace que el acceso a Internet, una vez que se produce, el beneficio del contenido que se encuentra en Internet es muy limitado para un porcentaje de la población mundial muy alto. De gente que solo habla determinados idiomas en determinadas áreas del mundo y donde el contenido disponible en esos idiomas es prácticamente inexistente.
Este es otro de los problemas que hemos identificado. En relación con el vídeo y algo que a lo mejor tenéis más fresco, que sale más en las noticias. Transmisión de atentados terroristas por Internet, desinformación, noticias falsas, etcétera, etcétera. Muchas cosas nocivas que estamos viendo en Internet últimamente y que seguramente a nadie de los que estamos aquí nos gusta nada, ¿no? Pero que están sucediendo. Lo que os decía, es una herramienta y se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Cada vez vemos más fugas de datos. Eso es algo que supongo que habréis visto muchas veces también en las noticias. Perdón. El primero y el más famoso fue el escándalo de Cambridge Analytica con Facebook, pero ha habido muchísimos más. Nosotros tenemos ya contabilizados más de, no recuerdo, pero creo que miles de fugas de datos últimamente. ¿A cuál más grande? ¿Vale? Lo cual no deja de ser un problema también de cara a la privacidad. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que todo esto que os cuento, tanto lo bueno como lo malo, muchos de los que estamos aquí y otros de los que no están aquí, hemos contribuido, sabiéndolo o no, a que sea así. Yo lo comentaba antes con algunos, soy muy crítico, por ejemplo, con la información que se distribuye por Internet. La gente que trabaja conmigo, mis amigos, mis familiares, lo saben de memoria, yo me pongo de muy mal humor cuando me envían cosas que no han leído, ¿vale? Y lo noto nada más que hago clic, porque lo leo yo y digo, no puede ser que fulanito me haya mandado esto para que yo lo lea, ¿vale? Y contraataco, y no tengo buen humor con esas cosas, ¿vale? Debemos de ser muy críticos. Empieza por nosotros mismos el construir la web que queremos. Empieza por nosotros mismos el darle la vuelta a la tortilla. Empieza por nosotros mismos el que esto que estamos viendo últimamente, que suena todo muy mal, ¿vale? Y que hay mucha gente muy pesimista con el tema, empiece a sonar un poco mejor, ¿vale? Pero si no hacemos nada, pues la cosa seguirá igual. No retuitees esa cosa que no has leído, ¿vale? Comprueba si eso que te mandan por WhatsApp es cierto o no, antes de pasárselo a tu familiar. Yo soy gran seguidor de algunos de las cuentas que están intentando desvelar todo el tipo de bulos por Internet y demás, ¿no? Los malditos bulos y demás. Soy gran seguidor, me encantan. Las leo frecuentemente. Yo creo que es muy necesario que consideremos el crear un pensamiento crítico con respecto a lo que hacemos nosotros mismos. Una vez que estamos en la situación en la que estamos, lo que hicimos el año pasado fue empezar a pensar, bueno, esto por alguna parte, por estas partes pinta muy mal. Mucha gente venía hacia nosotros y nos decía, esto se está poniendo muy mal, esto es un desastre, nadie respeta mi privacidad, estoy harto de leer noticias escandalosas en la prensa sobre esto, aquello y lo de más allá. Nosotros empezamos a darle vueltas internamente sobre qué es lo que estaba pasando. Nosotros somos una organización que trabaja de forma independiente, pero siempre estamos en el centro, como digo yo, del meollo. Trabajamos tanto como con las grandes empresas, como con las administraciones públicas, como las organizaciones grandes y pequeñas de la sociedad civil. Intentamos ponerlos a todos de acuerdo, ¿vale? Cosa que no es nada fácil. Entonces, una de las cosas que empezamos a pensar fue, ¿cuál es la clase de web, cuál es la clase de Internet que vosotros queréis? Empezamos a hablar con muchos de ellos, a decirles, ¿qué es lo que realmente creéis que va mal? Podemos hacer un inventario, podemos ver un poco cuáles son los problemas más acuciantes y cómo podemos hacer para solucionarlos. Y lo que hicimos fue sacar esta idea, que es el contrato social, cuyo nombre es difícil de explicar, no os voy a engañar, ¿vale? Quizás no acertamos del todo con el nombre. Pero la idea era llegar a un convenio, una carta de principios, por la cual los tres grandes grupos de actores que veis aquí, las administraciones públicas, las empresas, principalmente las grandes plataformas de Internet y los ciudadanos en general, pudieran ponerse de acuerdo en definir cuáles son los principales problemas de Internet a día de hoy y cómo podemos construir conjuntamente soluciones para poder solucionarlos. El año pasado, en noviembre, lanzamos los principios, que llamamos los principios para el contrato o por el contrato, que son estos 9 que tenéis aquí y que están en la web y podéis ver con más detalle. Estos son solo los de primer nivel, donde nos centramos en áreas como privacidad de los datos, conectividad a Internet, neutralidad de la red, por ejemplo, decisiones automatizadas, etcétera, etcétera. Y ahora mismo estamos en un proceso en el que desde noviembre hasta posiblemente este noviembre, en torno a un año en total, estamos creando esa carta, ese convenio,
que esperamos sea adoptado por todos los socios que están participando en el proyecto. Desde Telefónica, ya que estamos en el espacio de la Fundación Telefónica, hasta Google, Facebook, Twitter, etcétera, ¿vale? Incluido el gobierno de Francia, el gobierno de Alemania, etcétera. Y esperamos que poco a poco podamos entre todos construir una guía que nos permita un poco empezar a cambiar la tendencia, ¿no? Y empiece a mejorar un poquito, recibamos más noticias buenas y optimistas. Esto es algo que vamos a tener que hacer un poco entre todos, como os decía, ¿no? Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vais a ver que dentro de poco, dentro de un mes o dos, sacaremos un primer borrador bastante finalizado sobre el aspecto que queremos que tenga. Se está haciendo totalmente colaborativo con grupos de trabajo de todos estos actores que os decía. Habrá consultas públicas, lo vais a poder ver, comentar, criticar, mejorar, etcétera. Y la idea es que, como os decía, ¿no? se constituya una herramienta que nos permita utilizarlo como convencimiento hacia todos estos tipos de actores de cómo podemos empezar a solucionar estos problemas. Cuando yo cuento esto, y cuando son sesiones un poco más largas, la gente siempre me dice que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿no? En plan de sí, pero ¿cómo vas a resolver? Os voy a poner el ejemplo que está muy de moda a día de hoy, ¿vale? Ya lo usé antes. Moderación de contenido. No sé si estáis al tanto, ¿vale? De qué es un discurso de odio, qué no es un discurso de odio. ¿Qué es lo que se puede permitir y no se puede permitir, por ejemplo, en las plataformas de Internet? Es muy, muy, muy difícil de decidir, ¿vale? Muy difícil. Podríamos estar aquí días y días debatiendo sobre ello. Hay empresas, como decíamos antes, la más grande, Facebook, por número de usuarios, que tienen serios problemas para cortar a tiempo, por ejemplo, esa transmisión en directo de un atentado terrorista, ¿vale? Algo que es esencial, pero que no es fácil de hacer, ¿vale? Si fuera fácil, se hubiera hecho. Estoy totalmente convencido. Pero la línea que distingue eso sobre la censura es muy fina, ¿vale? Y hay uno de los problemas que yo veo es que todavía no se han definido adecuadamente los problemas a un nivel de detalle suficiente como para entenderlos y poder atajarlos. Eso es una de las áreas en la que estamos haciendo más trabajo, ¿no? Y que veréis en el documento. Va a haber definiciones, va a haber vocabularios, va a haber glosarios de cuando decimos esto, ¿qué queremos decir? Y vamos a tener que acordarlo entre todos. Porque si no, lo que es censura para la plataforma A puede no ser censura para la plataforma B, ¿vale? Y nunca jamás llegaremos a una solución común. Como os decía, esto que veis aquí, no me voy a detener mucho en ello porque vamos a tener tiempo para preguntas y para un poco de debate. Son algunas de las soluciones que nosotros damos como inicio. Porque cuando a veces nos dicen es que tiráis la piedra y escondéis la mano. Esto es muy difícil y luego no me decís por dónde empezar. Bueno, pues nosotros sacamos algo y decimos, mira, podemos ir por aquí. Y esto solo es el primer nivel, ¿vale? Tenemos un montón de documentación que luego explica qué significa cada una de estas cosas. La idea que es que esta carta sirva, como os decía, como guía regulatoria o legislativa en el futuro. No va a pasar este año. Yo soy naif, pero no tanto. Sé que no va a pasar en un año, que vamos a conseguir hacer algo desde una organización independiente, que va a haber no sé cuántos gobiernos y grandes plataformas de Internet que la van a adoptar en noviembre de este año y vamos a hacer una celebración y a dar saltos y todo eso, ¿no? Sé que no va a pasar, ¿vale? Pero sé también que estamos en una oportunidad única, en un momento de inflexión en la historia, en la que todos los que trabajan con nosotros, lo creáis o no, los que os puedan parecer mejores y los que os puedan parecer peores, que de una forma, por lo menos a mi entender, genuina, realmente están preocupados. Realmente quieren solucionarlo, realmente creen que es un problema muy serio para la sociedad. Y algunos de ellos han demostrado el camino andando. Yo comentaba hoy que, por ejemplo, en el caso de Telefónica, ya habían empezado el trabajo con un manifiesto digital. Un equipo que trabaja mucho con nosotros, que es el de Microsoft, había empezado su trabajo con un equipo que se llama Paz Digital. Hay varios equipos en empresas que han trabajado sobre esto ya, porque tienen una preocupación. Entonces, estamos intentando combinar todos esos esfuerzos y si os fijáis en las noticias últimamente, está empezando a salir en los telediarios. La semana pasada, si no lo seguisteis, el presidente Macron en Francia con la primera ministra de Nueva Zelanda, en base al atentado de las mezquitas en Christchurch, lanzaron un llamado, que lo llamaron el llamado de Christchurch en París, donde básicamente se basaba en estos puntos.
Nosotros estuvimos en las negociaciones, tanto de este como otros acuerdos que se están empezando a manejar entre los gobiernos, y van todos en la misma línea. Se empieza a ver un interés político, se empieza a ver un interés creciente, se empieza a ver una cierta oportunidad de revertir la tendencia. Pero debemos todos seguir un poco empujando para que esto suceda. Por eso oiréis hablar de nosotros, espero que para bien, y si tenéis algo que decir a lo largo de todo el proceso y tal, pues estaríamos mucho más que encantados de escucharos. Y nada más, no he querido entrar tampoco en demasiado detalle para dejar bastante tiempo para tener debate, y porque sé que Marta tiene un montón de preguntas interesantes que me va a acribillar con ellas. Muchas gracias a todos. ¿Cuándo abro las preguntas para el público? Vale. ¿Te lo dejo a ti? Coger esto por si tengo que apuntar algo. Yo allí. Esto es la de iglesia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la súper interesante exposición. He visto que, bueno, primero, felicidades. La web ha cumplido ya 30 años. Gracias. Este año, felicidades a ti. Este año, espera, te he oído decir esta mañana, o he oído decir a alguien que tú, de hecho, eras el miembro más antiguo de la fundación. A ver, explícanos eso. Pues soy uno de los primeros empleados y el único que todavía queda de los originales, básicamente. La fundación empezó hace 10 años y yo empecé hace 9, casi 9 y medio. Pero entonces eres el segundo después de Tim. El segundo después de Tim. Ok, vale. El vídeo que has puesto antes, que entiendo que es un vídeo para celebrar vuestro cumpleaños, que describe los últimos 30 años de la web, he visto que tiene, entre las imágenes, bueno, sale la estrella de la web, evidentemente, que es un gato tocando el piano. Sin duda. Y luego tenéis el cartón de las gafas virtuales de Google, Google Maps, el iPhone, FaceTime, un dron llevando un paquete de Amazon, un coche que intuyo que es de Tesla o de los coches automáticos de Google. ¿Hasta qué punto la web que tenemos ahora y el contrato que tenemos ahora, ¿no?, está completamente dominado y definido por estas grandes plataformas? Pues, como decía el otro, me alegra que me hagas esa pregunta. Yo, simplificando la respuesta, creo que muchísimo, diría yo. Creo que no éramos conscientes cuando todo empezó de dónde nos metíamos. Y es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de las consecuencias que tiene. Cuando la web empezó, como yo decía, era una cuestión de un ordenador. Ya lo visteis, era una caja en una sala. Ahora todos llevamos internet en el bolso. Y a veces, por lo que vi además esta mañana, más de uno, 2, 3, he visto esta mañana, gente con varios. Y nos persigue por todos los lados. Y nos persigue en casa. Y mi cafetera, que no recuerdo ahora de qué marca es, de café, tiene conexión a internet. No sé para qué. La verdad es que no la he conectado porque no sé para qué. Debe ser para que pide cápsulas cuando se le acaban o algo así. Mi nevera quería tener conexión a internet, también no me acuerdo para qué, tampoco se la conecté. Los asistentes virtuales, todo esto. Yo creo que nos ha invadido sin darnos cuenta. Los productos de las empresas, las aplicaciones. Si recordáis, cuando empezamos a usar internet dentro de los aparatitos, no era internet. Era una cosa diferente que se llamaban los jardines vallados, aquellos de quien se acuerda así, los más viejos del lugar, el WAP, que no era ni siquiera una internet completa, es un subconjunto de internet. Y éramos extremadamente felices usando aquello, pero aquello era los servicios de una única empresa, que era mi proveedor de telecomunicaciones, que me enseñaba el internet que esa empresa quería que yo pudiera ver, y usando como yo debería de usarlo según el concepto de la empresa. Y eso se expandió a nivel global y universal. Y yo creo que no fuimos conscientes de las consecuencias. Y estamos siéndolo ahora, ¿no?, de cómo se ha centralizado el poder que tienen, lo difícil que es migrarse. Yo cada semana tengo una historia de alguien más de me quiero quitar de no sé qué, pero no puedo, porque tienen todos mis datos. Y yo los necesito los documentos y tal, ¿no? Entonces yo creo que lo han dominado de una forma muy, muy importante.
Bueno, yo tengo una teoría loca sobre lo que quiere hacer tu cafetera y tu nevera. Ya me lo contarás. Claramente hablar de ti a tus espaldas, ¿no? Que es lo que hacen los objetos conectados a Internet. Súper interesante esto que dices del web, que yo había olvidado completamente, porque antes has enseñado un mapa del precio del giga, ¿no? de todo el planeta y comentabas que el año pasado por primera vez se cruzó la línea de el 50% del planeta está conectado, ¿no? Yo me estaba preguntando mientras lo veía cuánto de ese porcentaje, o sea, cuánto de ese empujón hacia el otro lado, el 50%, ha sido gracias al proyecto de Facebook Free Basics, que antes se llamaba Internet.org, ¿no? Y que es un proyecto que está diseñado precisamente para llevar Internet a los países en vías de desarrollo, ¿no? Y que hace lo que tú acabas de decir que hacía el WAP, es decir, propone un Internet que en realidad no es Internet, sino Internet a través de determinadas aplicaciones, ¿no? Todas de Facebook, evidentemente. Sí, cierto. Pues no te sé decir el porcentaje en nuestras estimaciones, creo que bajo, te diría. Y nosotros somos de los que hemos sido más combativos contra Free Basics, por ejemplo. Y lo hemos documentado, además, porque nos parecía importante hacer el caso con Facebook sobre por qué no funciona. Y llevamos con ellos trabajando 5 años en la parte de acceso y Free Basics. Y por primera vez a principios de este año, hemos empezado a ver los primeros signos en los que dicen que realmente no es la manera a seguir, ¿no? Sino que puede ser un inicio muy preliminar, pero que desde luego no es el objetivo. Nosotros hemos sido bastante críticos, hemos hecho 2 proyectos de investigación documentados que tenéis en nuestra web, donde hemos visto el impacto en 2 países, hemos visto que no era tan alto y hemos visto que lo que hay que hacer es otra cosa totalmente diferente. Para quien no sepa cómo funciona Free Basics, además Free Basics se consigue solo con un acuerdo con un único operador en un único país. Entonces, si tú no tienes ese operador como tu proveedor de Internet, tú no tienes acceso a Internet. A esa, como decía Marta, mini o micro Internet. Ni siquiera eso, ¿vale? No nos parece de ninguna manera. Lo que nosotros pretendemos es todo lo contrario, como veis, es el acceso universal y sin ninguna barrera. Sí, de hecho, estaba viendo que uno de los puntos principales del nuevo contrato que proponéis es acceso a Internet, a la totalidad de Internet, ¿no? Sí. No solamente a determinadas aplicaciones, aunque uno de los aspectos, digamos, más o uno de los servicios más populares del mundo ahora mismo son los servicios de tarifa cero, que te ofrecen una especie de Free Basics, pero desde operadoras locales, ¿no? Me parece interesante porque vosotros estáis proponiendo una sinergia entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, me gusta además que decís ciudadanos y no usuarios, ¿no? Pero los lugares donde ha habido esa sinergia son precisamente lugares donde hay una operadora, es pública, pertenece a un gobierno generalmente no particularmente democrático y las aplicaciones están particularmente contenidas por las dos, por la empresa estatal y por la administración. Cierto. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que eso reafirma más un poco cómo va en contra de nuestras creencias, ¿no? Y sobre lo que decías de ciudadanos, me alegro de que lo digas también porque es un uso consciente, totalmente. Hemos debatido mucho, usuarios es un término que no nos gusta nada, ni a nuestro fundador ni a nosotros personalmente, y hemos debatido mucho sobre cómo llamarlo y de hecho estamos abiertos a sugerencias porque ciudadanía también tiene sus ciertas connotaciones. Que yo trabajo en un contexto muy multicultural. Nosotros somos una organización muy pequeña, normalmente variamos entre 30 y 40 personas, pero normalmente tenemos unas 15 16 nacionalidades, para que os hagáis una idea. Y en nuestro contexto multicultural, el significado ciudadano varía muchísimo de país a país o de zona del mundo a zona del mundo, ¿no? Y sí que es cierto que cuando estábamos usando el término, hubo su cierto debate sobre, hay gente que no son ciudadanos, digamos legalmente, pero que nosotros lo consideramos ciudadanos de Internet o ciudadanos de la web. Entonces, cuando decimos ciudadanos es en el aspecto amplio de la palabra, no ciudadanos de un país, por ejemplo.
Bueno, uno de los aspectos más interesantes del desarrollo de la web, al mismo tiempo de la liberalización de los servicios y de las infraestructuras y la globalización económica en general, es que de repente hay empresas que digamos que se comportan como sus propios estados, ¿no? Que tienen su propia regulación dentro de sus propias plataformas, generalmente las más grandes, ¿no? Dicen el estado independiente de Amazon o el estado independiente de Facebook. Yo no sé hasta qué punto se puede acceder a regular ese tipo de estado independiente de, ¿no? Desde los gobiernos. Es más, ahora mismo la noticia del día, bueno, yo soy periodista tecnológica, ¿no? Entonces para mí claramente la noticia del día, además de tu visita aquí hoy, era el bloqueo que ha activado Estados Unidos contra Huawei, que es la empresa china que está desarrollando 5G y que de repente ha implicado a Google, ¿no? Es una notición, porque una cosa es que Trump diga que bloquea a Huawei y otra cosa es que Google diga que todos los teléfonos de Huawei y todos los ordenadores de Huawei ya no van a tener actualizaciones en su sistema operativo Android, ¿no? Android siendo el sistema operativo más popular del mundo para móviles con diferencia. Tú, teniendo en cuenta que todo esto tiene que ver con el desarrollo del 5G, es decir, con el desarrollo de las infraestructuras que van a dominar Internet durante los próximos 20 años, ¿hasta qué punto piensas que se puede generar una legislación sobre este tipo de infraestructuras con con jugadores tan enfrentados y tan poderosos o grandes potencias como Estados Unidos o China, o incluso simplemente grandes empresas como Google o Huawei? Este es un asunto muy complejo. Hay cosas que yo creo que se están regulando a veces a prisa y corriendo, ¿no? Antes poníamos en la sesión anterior el ejemplo de la legislación sobre la utilización de medios sociales en Australia, ¿no? Después de los atentados. Como, por ejemplo, el gobierno de Australia quiso hacer que no pasara ese caso nunca más, e intentó sacar una legislación que decía que si tú eres un dueño de una plataforma o red social y alguien pone un contenido de ese tipo y no lo quitas en menos de una hora, te vas a la cárcel un año, ¿vale? Este tipo de cosas, el problema que tenemos es que, como os decía antes, hay muchos de los problemas que yo creo que no están todavía bien definidos, ¿no? Este es un caso en el que se está como un poco, por la guerra comercial que ya supera, digamos, incluso la propia guerra de Internet, como estamos viendo aquí la guerra de aranceles para acá y para allá, ¿no? Estos últimos días. Es una cosa que yo creo que se está haciendo un poco en caliente, ¿no? Y que se debería pensar un poquito mejor, porque seguramente tendrá determinadas consecuencias para toda la gente que utiliza esta tecnología en el mundo. A veces, como os decía, en muchos de estos países donde operamos, el que Android en Huawei no tenga más actualizaciones puede hacer que determinadas comunidades en zonas rurales en un país en África se queden sin acceso a Internet, porque se quedan sin que sus móviles funcionen. Y este tipo de cosas pasan, son efectos colaterales que no sería tampoco la primera vez, ¿no? Entonces, es una cosa que yo creo que no se piensa a veces en global, ¿no? Y que tiene muchas ramificaciones. Yo no soy un gran experto para nada en temas de 5G y Internet de las cosas, pero sí que veo que como dices tú, vamos a ir un poco más hacia allá, ¿no? Porque cada vez está todo como más interconectado y es muy difícil de decir, no, pero es que esto es solo de tratados comerciales, no, es que esto es solo de tecnología. Está ya todo como tan sumamente enlazado que yo creo que estamos hablando de un nuevo concepto en el que ya no se puede trabajar por separado este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo discusiones que tuvimos sobre tratados comerciales internamente que era, no, a las reuniones estas no podemos ir, que no tenemos ni idea de comercio, ¿no? Ya, pero es que los de comercio dicen que es que ellos que no saben que es de tecnología, ¿no? Entonces, esto yo creo que se va a tener que acabar terminando y que vamos a tener todos un poco que integrarnos, ¿no? De alguna manera para debatir sobre estas cosas y llegar a unas soluciones adecuadas en vez de la censura de un lado, la censura del otro, aquel es malo, aquel es bueno, ¿no? Claro, bueno, una de las consecuencias de no tener actualizaciones en tu sistema operativo es que la mayor parte de las actualizaciones son para cerrar agujeros de seguridad que la empresa todavía no conocía, ¿no? Si yo fuera un hacker, ahora mismo estaría, vamos, mirando
mirando esos teléfonos Huawei con lupa. Yo pensaba más bien en, tú has mencionado antes, y esto es muy guay, que ese servidor con la nota de Tim Berners-Lee de no apagar, ¿no? Que efectivamente hubo una temporada en la que si tú apagabas ese servidor, que por cierto era un cubo de Next, que es la empresa que montó Steve Jobs cuando le echaron de Apple y antes de que le volvieran a contratar en Apple, si tú desenchufabas ese cubo, Internet desaparecía, ¿no? Y a veces cabe preguntarse si no pasa lo mismo con yo qué sé, pues Amazon, por ejemplo. Mucha gente piensa que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se ha convertido en el hombre más rico del mundo vendiendo libros por Internet, cuando el negocio chipend de Amazon claramente se llama Amazon Web Services y tiene no sé si es ya el 48 o el 50% de la nube total mundial, lo que significa que la web vive en los servidores de Amazon. Tú mismo decías que cuando las raras veces que se cae Amazon, de repente deja de funcionar todo en la vida, ¿no? Hasta tu cafetera, probablemente. Posiblemente. Sí, cada vez la verdad es que hemos llegado a un sistema un poco... en el fondo es un oligopolio, si te pones a pensarlo, ¿no? Es muy pocos actores, un mercado bastante limitado a día de hoy, y que cada vez además estos actores comen más trozos del mercado, incluso anexo, ¿no? Hablábamos antes de que Amazon salía estos días, ¿no? La noticia de que este hombre iba a mandar una nave a la Luna, no sé qué, pero colateralmente salía una noticia que era que estaba creando el centro más grande de logística de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los siguientes que se va a cargar son las empresas de transporte. Entonces va comiendo. Esto es como una bola de nieve, ¿no? Y cada vez se va haciendo más grande. El problema que tenemos ahora es que este número tan reducido de empresas han crecido y están creciendo tanto que cada vez es más difícil frenarlas por la cantidad de poder que tienen y las ramificaciones que tienen. Y yo cuando lo intento explicar incluso a familiares y amigos, ¿no? Que dicen, no, yo no uso no sé qué, yo estoy a salvo, digo yo, no, pero tú no sabes. Voy a poner un ejemplo con nombres, que siempre es más fácil, ¿vale? Y además como es real, luego no me pueden reñir. A mí no me pueden pillar porque yo no uso Facebook. Digo, vale, tú no usas Facebook, pero usas WhatsApp. Sí, claro, todos los días. Digo yo, ¿WhatsApp es una empresa de Facebook? No. ¿Cómo que no? Sí, que no. Sí, que la compraron, que es de Facebook. Hay cosas tan simples como esto que la gente, mis familiares no lo saben, ¿no? Y cuando se lo dice se quedan como, yo no quiero saber nada con Facebook, no quiero ni estar cerca de Facebook. Yo, ya, pero ¿vas a desinstalar el WhatsApp? No. Entonces, hemos llegado, a veces lo hablamos también antes Marta y yo, en gran parte por conveniencia, en muchos casos, ¿no? Nos hacen la vida más fácil, no nos engañemos, ¿vale? Es más sencillo en general, pero ¿cuáles son las contraprestaciones que tenemos a cambio? ¿Nos convienen de verdad? Y si nos convienen, tenemos opción de decidir si nos convienen o no. Porque a veces nos sentimos como atrapados, ¿no? Creo que también hablamos antes sobre cuando tú te compras un móvil y trae determinadas aplicaciones que es que no hay quien las desinstale, porque vienen allí y a lo mejor tú no las quieres tener porque respetas tu privacidad tanto como para saber que la licencia de esta aplicación no la respeta como a ti te gusta y la quieres quitar y no puedes. Y a mí me ha pasado, pero yo me compro mis móviles siempre libres y da igual. En mis móviles libres siguen veniendo aplicaciones preinstaladas, ¿vale? Del fabricante. Entonces, hemos llegado a un punto donde es cada vez más difícil, tienen lo que os digo, ¿no? Tantos tentáculos que cada vez es como más difícil librarse de ellos. Bueno, y de hecho se están empezando a integrar en las administraciones, ¿no? Porque uno a lo mejor hay gran dificultad en no ser usuario de Facebook, sobre todo si te tienes que comunicar con tu madre y con tus tías que solamente usan WhatsApp y no se quieren instalar ni Signal ni nada así alternativo. Pero, por ejemplo, es imposible dejar de ser usuario de Amazon Web Services o de Microsoft, porque entonces para hacerlo tendrías que no solo retirarte a una montaña, sino no volver a usar la web en tu vida, ¿no? Y no volver a usar determinados canales de distribución, porque efectivamente están empezando a integrarse en todos los aspectos de nuestras vidas. Recientemente, lo habrás leído, me estoy acordando ahora de una periodista de Wired que hizo este experimento de voy a intentar desconectarme de todo, ¿vale? Hill. Y que no podía, estuvo un mes y lo pasó mal. Yo leí el artículo, estuvo muy interesante, ¿no? Porque te explica todo lo que tienes que hacer, lo mal que lo pasas, porque los servicios alternativos todavía son escasos y de menor calidad. Y tu familia te odia. Exacto, y que tu tía te odia y que tus amigos no te pueden ni comunicar contigo, ¿no? Pero es muy interesante, es un ejercicio interesante de ver y hacer.
Y podéis probar, o si no podéis probar, dejar un día el móvil en casa, a ver qué pasa, ¿vale? Antes vivíamos sin móvil, íbamos por ahí y preguntábamos. Una cosa que he hecho yo ahora de menos, ¿sabéis qué? Que es yo cuando viajo, la gente ya no pregunta direcciones en la calle. Es que ves a la gente así y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y además yo los veo a veces en las esquinas. Yo vivo en Oviedo, que además últimamente yo lo digo un poco en plan de risa, pero es cierto, se ha convertido en una ciudad turística, que nunca lo había sido a este nivel. Y ahora ves turistas por la calle, habitualmente. Y los ves allí con el móvil y tal, y con el móvil, y con el móvil. Y digo yo, te lo digo yo, que está aquí al lado, hombre, que estás buscando la catedral, está aquí a 100 metros y tal. Y no, están como empeñados en encontrarlo, ¿no? Se ha perdido ese contacto humano incluso, ¿no? Y yo lo echo de menos, la verdad. Totalmente. Bueno, y además ya no puedes ir a de repente descubrir un bar, ¿no? Porque tú ya no quieres ir a cualquier bar, quieres ir a uno de los 10 mejores bares de Oviedo. Y son siempre los mismos. Sí. Y tú nunca piensas, esto igual, yo qué sé, pues igual lo paga alguien, ¿no? Siempre piensas que son los 10 mejores y que tú solamente vas a lo mejor. Por eso de repente hay como esta capa de homogeneidad en todas las ciudades, ¿no? Esos cafés con estética industrial, pero con muebles de madera y plantas colgantes donde ponen, ¿cómo se llama? Los flat whites, ¿no? Y la tostada con aguacate. Todos uno de los 10 mejores cafés de todas las ciudades. Vosotros en vuestro trabajo, y de hecho cuando pensáis en este contrato social, este nuevo contrato de Internet, colaboráis o tenéis como socios, de hecho, a las grandes plataformas digitales. ¿Cómo vivís esa coordinación con las personas que más problemas causan? Es decir, las que han definido el antiguo contrato o el contrato actual. Pues yo llevo muchos años trabajando, como decía antes, en el medio del meollo, ¿no? Que es una cosa que yo creo que a nosotros como organización es algo que no sé, nos va a la marcha, ¿no? De estar en el medio del meollo. Pero creo que es el papel que tenemos que jugar, ¿no? Somos totalmente independientes, lo cual es algo que a mí me encanta. Yo antes, en mi trabajo anterior, era neutral, pero no era independiente y no lo he hecho nada de menos. Ahora soy, en la organización donde trabajo ahora, en la fundación, somos independientes, lo que quiere decir que tenemos nuestra propia opinión e intentamos hacerla valer. Y es una cosa que yo valoro muchísimo. Y cuando tenemos conversaciones con esta gente, podemos hacer valer nuestra opinión, porque tenemos una y es bastante estricta. Hay cosas que hemos dicho dentro de las negociaciones del contrato por las que no vamos a pasar. Vamos a poner un listón alto. Peligro, que nadie se suba al carro. Podemos poner un listón tan alto que todos digan, yo esto no lo firmo, yo esto no lo hago, esto es complicadísimo, tú sabes los recursos que implica, sabes los años que me va a llevar, etcétera. Puede ocurrir. Es uno de los peligros que tiene este ejercicio, ¿no? El otro es que para mí es peor, que es que bajemos el listón tanto que firme todo el mundo. Y luego, gente que estáis aquí, lo veáis y digáis, este que vino aquí a contarme aquel rollo, menuda moto que me vendió. Entonces, yo no tengo la cara de hacer eso. Y de hecho yo siempre fui en mi vida personal y profesional muy honesto y directo. Y así lo pienso. La gente que trabajamos en esto creo que somos muy creyentes de lo que hacemos. Y somos gente que realmente nos dedicamos a ello en gran medida por gusto, ¿vale? Porque realmente creemos en lo que hacemos. Entonces, tienes que transmitir eso. Las empresas, a veces hablamos de ellas de una manera, y yo siempre lo digo también de las administraciones, y soy culpable, como el que más, como si fueran cajas negras, ¿no? Empresa X, Facebook, el Google, no, malos. Son personas, están hechas de personas, y muchas de las personas que hay en las empresas son personas muy, muy, muy válidas y muy buenas, y que quieren cambiar el mundo tanto como nosotros o más, y en una manera muy similar, y que a veces pueden y a veces no. Y todos tenemos jefes, todos trabajamos dentro de unas circunstancias socioeconómicas o sociopolíticas determinadas, y a veces cosas que pues a estos de esta empresa querrían hacer de esta manera, pues no pueden, o de esta administración pues no pueden, y la tienen que hacer de otra manera. Entonces, tenemos también que ayudarles, ¿no? Nosotros, sobre todo cuando trabajamos con las administraciones públicas, hace muchos años internamente creamos un concepto que lo llamamos los campeones, que son los innovadores dentro de la administración pública que tienen la cabeza muy bien amueblada, ideas muy progresistas y que realmente quieren cambiar el status quo. Y generalmente, por desgracia, no suelen estar en puestos de mucho poder. Suelen estar ahí por el medio, ¿no? Ni muy arriba ni muy abajo. Esa gente necesita un apoyo brutal. Gente joven en general, gente con mucha llegada a largo plazo, pero necesitan apoyo. Y de gente sobre todo como nosotros, ¿no? Entonces, nosotros intentamos confluir todos estos intereses en una mesa, ¿no? Y, como os decía, hay empresas que ya se lo han tomado en serio desde el principio.
Yo, a veces me dicen que somos un poco ilusos, ¿no?, cuando nos sentamos con ellos, porque el poder, nosotros tenemos un poder ínfimo comparado con las empresas. Nosotros, como os digo, somos 30 o 40 y tenemos el apoyo del que creó todo el tinglao, pero bueno, es lo que es. Nosotros no podemos mandarle a una administración pública o a un gobierno que legisle X cosa, ni le puedo decir a Google, cambia estos términos de servicio mañana. No lo van a hacer, ¿vale? Yo no soy nadie para hacerlo. Entonces trabajamos por el convencimiento. Hacemos muchísima investigación, hacemos muchísima investigación aplicada, para que cuando yo venga aquí y os cuente las cosas, os lo cuente con conocimiento de causa, os lo cuente con cifras, y a ellos se lo contemos con cifras, y le saquemos los colores cuando se los hay que sacar. Con Facebook y con otros tuvimos grandes discusiones por Free Basics, porque nos opusimos de frente, no nos parecía, va en contra de nuestras creencias, entonces es algo que no podemos tolerar. Y se puede llegar a acuerdos, ¿vale? Creo que el momento es bueno. Dentro de unos meses ya me diréis si sí o si no, ¿vale? Tampoco va a pasar 6 años, va a pasar, en lo que os decía, en 2 meses veremos algo y en 6 probablemente acabemos, por lo menos esta primera tanda, ¿vale? Y entonces veremos algo y diremos, pues mira qué bien, o vaya bluff, dejarlo ya, no sigáis, que no vais a ningún lado, ¿no? Pero yo de momento soy optimista y creo que tenemos que tener, aprovechar el momento, tenemos que empujar entre todos. A nosotros nos viene muy bien, y creo que se lo comentaba antes a Marta y alguien más, que decía una compañera mía que cuando salió el escándalo de Cambridge Analytica fue la mejor campaña de marketing que nos hicieron, y además fue gratuita, no nos costó ni un euro. Empezamos a ver los problemas con los que nosotros llevamos trabajando varios años en la portada de los periódicos, abriendo los telediarios, cosas que llegan a tu tía, a la mía, a mi abuela, a mi suegra, que te lo dice mi suegra, ¿tú no trabajas en algo de esto que tiene que ver y tal? Yo, sí, que no lo entendí, ahora ya lo voy cogiendo, ¿no? Entonces, estas cosas vienen muy bien y tenemos que seguir con ellas. Yo empatizo mucho con esto que dices, porque también tenía esta sensación un poco de, ¿no?, de ser la paranoica que siempre está con que roban los datos y hacen no sé qué, y de repente, pues primero Snowden como que me movió de silla, ¿no? Me puso en un lugar bastante más cómodo, y creo que a todos los periodistas tecnológicos de mi generación también, ¿no? Pero también es verdad que cuando el escándalo de Cambridge Analytica estalló, hace un año solo, parece que hace siglos, ¿no? Muchos tuvimos esta sensación de ya era hora de que esto ocupara las portadas de los grandes periódicos, ¿no? Abrió la portada del Guardian y del New York Times en su momento, pero también porque sabíamos que esta era una empresa más dentro de una industria de servicios que llevaba tiempo funcionando y haciendo exactamente lo que hacía Cambridge Analytica, ¿no? Que era utilizar plataformas de extracción de datos para poder manipular en campañas políticas online de manera completamente oscura, ¿no? Pero claro, ha pasado un año de Cambridge Analytica, ahora mismo se cumple un año de la entrada en vigor, por ejemplo, de la GDPR, y yo no sé tú, pero yo a veces siento que lo que parecía que iba a cambiarlo todo, ¿no? Como que esto siempre parece como el combate del siglo, ¿no? Como este es el combate que lo va a cambiar todo, este es el partido que lo acaba todo. Y sin embargo, ha pasado un año y yo la sensación que tengo es de que Cambridge Analytica consiguió normalizar el uso de ese tipo de servicios, ¿no? Que antes lo usaban solo, pues, partidos, digamos, dudosos, ¿no? De extrema derecha con intenciones más dudosas todavía, y ahora, sin embargo, los usa todo el mundo. Me estás poniendo pesimista, ¿eh? Yo creo que esto es una batalla de largo recorrido, que no se va a resolver en breve. Como decíamos antes, el poder acumulado es grande, ¿no? Y la concienciación va a llevar mucho tiempo, ¿no? A decirle lo que hablábamos antes de decirle a nuestras tías que dejen de usar el WhatsApp mañana, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces necesitamos que poco a poco vayamos aprovechando el caldo de cultivo para ir creando una masa social que sustente el cambio, ¿no? Y que cada vez escuchen más quejas y más reclamaciones de todas estas empresas, de sus clientes, diciéndoles yo no quiero que lo hagas así. Que se empiece a mirar una de las cosas que, por ejemplo, no llega a comentar hoy.
podemos hasta votar por este tipo de cosas. O sea, hay partidos políticos, ahora que están cerca de las elecciones europeas, muchos llevan en su programa legislaciones o propuestas legislativas que tienen que ver con este tipo de cosas. A lo mejor es una de las cosas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de votar, ¿vale? Y decir, pues mira, a mí me interesa más este partido porque me va a proteger más en esto y en aquello, o va a regular a los grandes actores, o sé que les va a poner unas multas descomunales para que no hagan nada malo. Lo que sea, pero a lo mejor puede haber cosas que debemos de empezar a mirar dentro de los programas, ¿no? Y hacernos esas preguntas. Pero yo creo que es una batalla larga. Va a llevar mucho tiempo. Pensad que, por una parte, debería decir un poco de paciencia, por favor, dejarnos tiempo. Tardamos 30 años en llegar hasta aquí, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que nos vemos todos un poco acuciados porque los últimos pocos años, no sabría cuantificaros, 2, 3, 5, no más, ha sido exponencialmente a peor, ¿vale? Porque se ha disparado el uso de muchas de las plataformas. Podéis verlas, cualquier gráfica que veáis por ahí estadística del crecimiento de usuarios de cualquier plataforma es bastante exponencial, es muy, muy picuda, ¿vale? O sea, se ha disparado a lo bestia últimamente, y eso pues no ayuda, porque hace que todas estas cosas, pues esos tentáculos que decía yo antes, estén cada vez en más sitios, ¿no? Pero llevamos solo eso, 2, 3, 5 años lidiando con este tipo de cosas, y pasaron 30 hasta llegar hasta aquí. Entonces yo creo que yo sigo siendo optimista, pero soy realista también, y sé que va a llevar tiempo. Bueno, me parece muy buen comentario porque se habla mucho de la responsabilidad de los usuarios, ¿no? De que tienen que usar estas plataformas o usar estas aplicaciones y no otras, como que incluso desde los medios cometemos el pecado de machacar mucho al usuario. No, vete de Facebook, vete de WhatsApp. Pero luego, ahora mismo, por ejemplo, en el entorno de las Smart Cities, nos encontramos con que las ciudades, bueno, los ayuntamientos y hasta los gobiernos de los gobiernos generales en los países se encuentran con el problema de que en una política, bueno, después de 15 años de políticas de austeridad, en lo que la inversión en infraestructura se ha vuelto muy difícil, nadie se quiere quedar fuera de la revolución. Bueno, toda esta guerra con el 5G es bastante representativa, ¿no? Nadie quiere ser la ciudad que se queda fuera de la vanguardia tecnológica, y las únicas opciones disponibles son grandes plataformas, digamos, que dominan, o sea, las 5 grandes plataformas que dominan el mercado absoluta de la inteligencia artificial y también de la extracción de datos, por supuesto, son las que ofrecen las soluciones, digamos, más molonas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos para poder gestionar ese problema? O sea, cuando tú dices, también podéis votar, ¿no?, por partidos que nos ofrezcan soluciones. ¿Cuáles son las soluciones buenas desde ese punto de vista? Yo creo que, como os decía, yo creo que es una carrera de largo recorrido. Entonces yo empezaría por algo muy simple, que no es tan simple, que es transparencia. Y os voy a poner un ejemplo. No hay semana... Yo, por mi trabajo, y muchos de vosotros os pasará igual, yo leo infinidad de artículos, ¿vale? Y la mayoría son de noticias malas. En general, últimamente es el problema que hay con esto, ¿no? Siempre es un escándalo nuevo de algo, ¿no? Que si la empresa que compró Google, que se llama Nest, que tiene los termostatos en tu casa inteligentes, tenía un micro dentro, una cámara que estaba sin activar, supuestamente. No se sabe si estaba sin activar o no, ¿no? Google dice que estaba sin activar, puede que sea verdad. Cada vez hay más de esto, ¿vale? Fugas de datos que Facebook prometió por enesísima vez que era mentira, que no habían dado aquellos datos, y de repente aparecieron, ¿no? Y pasa de forma bastante frecuente. Entonces, este tipo de cosas yo creo que está haciendo que últimamente seamos un poco demasiado pesimistas, ¿no?, con este tema. Pero debemos también de mirar un poco hacia el futuro y tomar también nosotros nuestras propias decisiones. ¿Qué podemos pedir a las administraciones? Lo primero, yo quisiera, ya os lo digo, transparencia parece que está muy manido y ya es hasta viejuno, pero no. Y os digo por qué. Me gustaría no volver a enterarme por la prensa de uno de estos escándalos de uno de mis proveedores de servicios. Por favor, basta ya. ¿Vale? Yo tengo cuentas en todos los servicios. Por mi trabajo hay algunos que realmente no los uso nunca y me gustaría no usar, pero por mi trabajo necesito conocer cómo funcionan por dentro, ¿vale? Y tengo cuentas, ¿vale? Y
Y es que estoy harto de de ver una noticia que afecta a uno de mis proveedores de servicio donde yo tengo una cuenta de que ha habido otra fuga masiva de datos que habían jurado, rejurado y requete jurado que no había pasado y de repente apareció, ¿vale? Por eso os digo que transparencia, dicen unos amigos míos americanos, es el mejor desinfectante. Y no es uno malo. Si empezáramos por ahí, yo el otro día, un poco en broma, un poco en serio, en una de las reuniones internas que tuvimos sobre el contrato, estamos intentando llegar a una definición de algunos de los puntos, ¿no? sobre lo que llamamos tecnología en positivo. Y yo decía, mira, yo si hubiera una cláusula en la que todos se comprometieran a que no vamos a volver a saber de esto por la prensa, a mí me parece un nivel para un primer año suficientemente bueno. Y había quien decía, eso es un poco light, no es demasiado. Y había quien decía, eso no lo firman ni de coña, pero ni de coña. Entonces, no sé si lo firman o no lo firman, pero yo me gustaría, ya os digo un ejemplo muy sencillo, ¿no? No volver a enterarme por la prensa, que sean transparentes con sus usuarios. Otra cosa que me encantaría es que se les obligara a hacer auditorías externas independientes, ¿vale? Que no vengan ellos a contarnos, yo te digo que, no. Va a haber un tercero independiente que podría ser una autoridad estatal que les va a auditar y va a decirnos a nosotros si sí o si no. Que no les tengamos que creer, ¿verdad? A mí me encantaría, ¿vale? Nosotros lo hacemos, pero claro, nuestros recursos son limitados porque podemos entrar hasta donde nos dejan entrar, que no es mucho, ¿vale? Y somos pequeños, como os decía, pero idealmente yo me encantaría que hubiera una entidad y que ellos se comprometan. Por ejemplo, una cosa que tenemos pensado negociar es que ellos se comprometan a una autoridad de auditoría independiente. ¿Llegaremos allí o no? En el primer año, sinceramente, lo veo complicado, pero se va a intentar sembrar la idea, ¿no? De que realmente pues, esto no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, ahí os pongo una idea de por dónde empezar, ¿no? De qué podéis pedir a vuestros gobernantes, ¿no? De decir, obligarles, por ejemplo, a que hagan esto. Y ojo, no os olvidéis que los gobernantes también gestionan un montón de nuestros datos y aquí vivimos en un país que tenemos un determinado nivel de democracia, pero hay otros países donde no es así. Hay otros países donde se está recogiendo de una forma masiva información biométrica de las personas, no se sabe ni para qué, ¿vale? Y no hay ningún tipo de transparencia sobre eso, sobre el uso que se le da, sobre cómo se almacena, etcétera. Entonces, no nos olvidemos de esa pata también, ¿no? Que por una parte los queremos, como ciudadanos, queremos utilizar a las administraciones para que obliguen a las empresas, pero por otra también queremos que ellos se rindan cuentas a nosotros. Controlar, sí. Bueno, hay que ver esos puntos que dices porque, de hecho, según la GDPR, están obligados a informarnos cuando tienen una fuga de datos, ¿no? Hay una usuaria de Twitter que te manda una pregunta, Laura Herarias, quiere saber si estáis en contacto con otros movimientos sociales no estados para incorporar algunas de vuestras reivindicaciones a vuestro discurso en cuestiones de género, laborales, sindicatos, por ejemplo. En algunos casos sí. Por ejemplo, en género sí. Tenemos una red de organizaciones de la sociedad civil y trabajamos mucho con Naciones Unidas, con UN Women, en todas las cosas que tienen que ver con la brecha de género. En otros casos no. Y es una de las cosas donde nos gustaría expandir. Por lo que te decía antes de la integración de las distintas materias. Cada vez es más difícil decir que esto es tecnología versus X cosa, ¿no? Y cada vez lo vemos todo como más integrado, como decía el ejemplo del comercio, ¿no? Y yo creo que nos gustaría cada vez hacer más. De hecho, toda la parte que, digamos, tiene que ver con el contrato social se basa mucho en derechos humanos y se va a basar mucho en derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces nos gustaría mucho conectar más con ese tipo de organizaciones en el futuro más cercano. Muy bien, bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas a la sala. Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano para que le manden el micro. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Yo a nivel primario voy a comentarle si he sufrido alguna vez alguna noticia sobre mí en Google que no me hubiera gustado que hubiera aparecido, no porque fuera dramática, sino simplemente que pertenecía a mi vida privada y que no me apetecía nada que se expusiera, ¿no? En fin, eso ya pasó. Y ahora yo creo que, voy a decir como usuaria, no como ciudadana, como usuaria, ¿no habría forma de que se olvidase uno de tanta gente anónima opinando, diciendo, si resulta que para moverme por el mundo yo necesito un pasaporte, que se supone que es legal, porque si no pasa por la maquinita no funciona, ¿no estaría mal que cada
persona tuviera para moverse por la red un pasaporte, igual que tenemos un DNI, o sea, para meter, y además que fuera una cosa muy global, o sea, que no me obligue a poner en una contraseña 17 dígitos, un número, un espacio, una cosa con mayúscula, una con minúscula. Llego a otra web y resulta que la suya es nada más que de no sé cómo. Una cosa que nos facilitara al usuario manejarnos por la web y además con una cierta seguridad. Yo creo que si yo me identifico como persona en cualquier, situación de mi vida, ¿por qué no lo voy a hacer también a través de la red? O sea, ¿dónde está de alguna forma? Yo creo que es que no se quiere hacer, o sea, estoy clarísimo que no apetece hacerlo por muchas cosas, ¿no? Y por supuesto, yo soy bastante descreída de la seguridad, o sea, a mí han pasado cosas que de darme hasta miedo, o sea, con un robo de un teléfono, o sea, de ir 3 veces a una comisaría, o sea, interconectar con todos mis amigos. Esto ha sido el año pasado y con un teléfono de Apple, ¿eh? No estoy hablando tampoco de la Huawei. Y dándome y habiendo hecho todo perfectísimamente, o sea, dándome de baja, dando no sé qué, todo esto en el término de 1 hora. Pues 2 meses de ir 3 veces a una comisaría, porque ya habían conectado hasta desaparecían los contactos, volvían a aparecer los contactos. Aquello era un desmadre impresionante, o sea... Muchas gracias. O sea, yo no sé si la Fundación tiene solución para este problema, aunque me imagino que esto es como perder la cartera llena de tarjetas, ¿no? De hecho, es una muy buena pregunta porque todos los usuarios tenemos una ID que nos sigue por Internet, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué tenemos una ID que nos sigue y que nos identifica de manera única y sin embargo tenemos que seguir poniendo passwords? Momento de reflexión. Es que esto es muy complicado. Veréis, donde yo trabajo, trabajamos a nivel global. Entonces, cada vez que me hacen una pregunta de estas, yo la intento traducir de lo que es España a lo que puede pasar en algunos sitios donde yo trabajo. Donde yo trabajo, en algunos países donde yo trabajo, si a alguien se le identifica como usted pretende, mañana puede ir a la cárcel, por ejemplo. Simplemente por decir algo inocuo, como que podría ser en este país, como expresar su opinión en un artículo. O una canción. Por ejemplo. Es muy complicado. Los niveles que hay, digamos, de democracia o de gobernabilidad en los países del mundo varían muchísimo. A nivel de, digamos, interoperabilidad, lo que sería parecido a lo que usted dice, que sería que hubiera un identificador único que todos manejaran, habría que llegar a unos niveles de acuerdos que no van a pasar en ningún momento cercano. Y voy a poner un ejemplo muy simple saliéndonos de Internet, y además personal. Todos llevamos, no sé si ya todo el mundo tiene un DNI electrónico, creo que ya lo tenemos todos en España, con el chip. ¿Cuántos lo han usado aquí en la sala? 1, 2, 3, 4, 5... ¿Habéis usado el chip en sí mismo? Bien. Este grupo está muy sesgado. Este grupo está especialmente sesgado. Normalmente cuando hago esta pregunta en auditorios mucho más grandes se levanta 1 o 2, para que os hagáis una idea, ¿vale? Es que es tan engorroso. Y os voy a poner el ejemplo que me pasó a mí. Y hace no muchos años, cuando ya tenía el DNI electrónico, en un viaje a Bruselas, me caí y me rompí un brazo. Y tuve que ir al hospital. Entonces, en la recepción del hospital, que era un hospital público, me pidieron el DNI y les di el DNI. Y la señora, con la mayor voluntad de su vida, cogió mi DNI y en su lector de DNIs lo metía y lo sacaba, y lo metía y lo sacaba, y lo metía y lo sacaba. Y aquello no funcionaba. Y no podía creer que no funcionara para leer mis datos. Hasta que yo le dije, señora, no lo intente, si está bloqueado. Todos los DNIs de Europa utilizan el mismo estándar. Los datos serían legibles en el lector belga. Pero es que el gobierno español, la Dirección General de la Policía, tiene bloqueados esos datos para que no los pueda leer el gobierno belga. Y viceversa, ¿eh? O sea, es una cosa que pasa en toda Europa, ¿vale? Imaginaros, no estoy hablando de Internet, estoy hablando de un documento legal nacional de identidad para circulación por todos los países Schengen de Europa, que debería funcionar y no funciona, simplemente y no es la tecnología lleva ahí 15 o 20 años, ¿vale? Entonces,
eso es un ejemplo para que se imagine el grado exponencial de dificultad que puede tener, aunque solo sea como acuerdos políticos, a lo largo de todo Internet, el que funcionara un identificador único para todo el mundo, ¿no? Muy complicado. De hecho, creo que hasta hace un mes no podías comprar medicamentos en una farmacia fuera de tu Otro región, ejemplo, ¿no? Sí. Con la tarjeta sanitaria. Creo que había otra pregunta por aquí. Hola, me llamo Domingo. No iba a intervenir sobre ese tema, pero que sepáis que yo dirijo una fundación y que se llama Aprender a Mirar, y proponemos buenos usos de Internet. Ah, genial. Y en este ámbito que ha dicho esta chica, estamos proponiendo un carnet de redes sociales, por si sirve para algo. Ah, pues sí. Pero te quería decir, si estás tan convencido de que no hemos empezado bien, como has dicho, y que hemos cometido errores, y nosotros somos muy defensores de los beneficios de Internet para toda la sociedad y hablamos todo el día de buenos usos y me fastidian mucho las malas noticias y todo esto, ¿no sería un susto para todos estos grandes que, por ejemplo, vuestra fundación dijera, pues a África no tenemos tanto interés en ir? Porque sucede que en España, después de la comunicación, lo más buscado es las ciberapuestas y el ciberbullying y la ciberpornografía. Y nosotros, que estamos muy a favor de Internet, lo que nos damos cuenta es que esto es muy complicado. ¿Para qué les vamos a poner a estas chicas que han salido en tus fotos? O sea, es lo más visitado en España. ¿Por qué no decimos, pues mira, nosotros desde la Fundación, por el momento a África, creemos que si seguís así con estos contenidos, o a China o a Indonesia, no lo sé, pero es que no hacemos nada? Entonces, perdona esta pregunta tan de Texas para abajo, pero es que lo de las macropolítica, ¿no? Entonces, ¿por qué no les damos un susto y decimos, si no lo hacemos bien, no vayamos? Yo creo que nos pretendes una fuerza que no tenemos, sinceramente. Ojalá. No estaría mal. Como os decía, nuestro poder es muy limitado. Nosotros tenemos cierto poder de movilización, pero no suficiente. Yo creo que este tipo de cosas, lo que hacemos es trabajar mucho con los actores locales. Mi título, mi puesto de trabajo se llama Director de Estrategia y Alianzas. La parte de estrategia es cosas como esto, ¿vale? Tengo que dirigir proyectos estratégicos. La parte de alianzas es para nosotros muy importante, es todas las alianzas que tenemos con más de 200 organizaciones en aproximadamente 70 países a día de hoy, con las que trabajamos a nivel local. Y esas son las que realmente fomentan el cambio local, ¿vale? Y con las que podemos trabajar a nivel local, tanto con los gobiernos como con las estructuras del país, para intentar forzar ahí un poco la mano, ¿no? Sobre las cosas que se pueden o no se pueden hacer. Pero os lo digo en serio, el poder es limitado. O sea, la gobernanza de Internet es más compleja de lo que se cree. Y nosotros como actor independiente tenemos un poder realmente muy, muy limitado para poder hacer esos órdagos, por así llamarlos, ¿no? ¿Más preguntas? Por favor, sed breves con vuestras preguntas, así aprovechamos mejor el tiempo. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿no pensáis que hay que educar un poco a ciudadanía cómo usar Internet por sí? Porque, como has dicho, bien dicho, que todas las tecnologías van a converger a inteligencia artificial, Internet de las cosas, Internet industrial. Y entonces, además que hay economía de atención que engancha a nosotros a esta tecnología, ¿no crees que hay que educar a la ciudadanía más cómo usar la tecnología? Que sí hace falta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho mi puesto por enlazar con lo anterior, es de nueva creación desde septiembre en la Fundación. Y anteriormente yo estuve varios años dirigiendo un programa que se llamaba Ciudadanía Digital. Y en ese programa lo que hacíamos era mucha educación, mucha investigación y mucha concienciación. Y uno de los problemas que tenemos a veces en este mundillo es que tenemos muchas, lo que se suelen llamar cámaras de eco, ¿no? Hablamos mucho con nosotros mismos. Entonces, a veces cuando hacemos esto de concienciación y educación, otros parecidos a nosotros nos dicen,
ya está bien, ya hicisteis bastante de eso, ahora hay que pasar a la siguiente fase. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que no está bien. Yo creo que todavía dentro de nuestro mundillo sí se cree que se ha llegado a un punto donde se ha concienciado lo suficiente, pero yo, sobre todo cuando a mí me encanta interactuar, sobre todo con gente que no son de nuestro mundillo, yo a veces me paso muchos días yendo a congresos que no tienen nada que ver con mi área de trabajo, en donde me acordaré siempre, no hace muchos años, me lo pasé muy bien en uno de medicina, que no tenía nada que ver con lo mío, pero ves otras maneras de pensar y otras problemáticas, ¿no? Y es cuando te das cuenta que realmente no es suficiente. Hay mucha gente, muchas áreas de conocimiento donde todo esto no se conoce, para nada. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay que crear programas de concienciación y ser muy, muy cuidadoso con cómo se educa. Yo, no sé si lo comentaba antes, ¿no? Pero yo tengo una hija pequeña de 9 años y a mí como padre realmente me preocupa mucho todas estas cosas, porque yo la veo cómo utiliza los aparatos, veo cómo atrae, no sé si os acordáis, en el vídeo había una imagen muy curiosa de una pareja leyendo con los tablets en la cama, con el brillo de las pantallas, ¿vale? Es que y me incluyo, nos atrae, nos agarra. Y yo lo veo en mi hija. Le cuesta, o sea, es muy complicado que te suelte el aparato, muy complicado. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Me encanta tu pregunta porque creo que nos hace suficiente hincapié, cuanto más se haga, mejor. Yo soy muy mal futurólogo, si te digo la verdad. Se me da fatal. Con inteligencia artificial creativa, que ya se convierte un poco creativa, porque había también aquí una charla de Women in Data Science, me parece que se llamaba así. Entonces nos han puesto un vídeo donde la inteligencia artificial ya crea las fotos de las personas que ya no existen, exacto, que no se puede diferenciar. Y también los vídeos, han puesto un vídeo de Barack Obama con un discurso que nunca ha pronunciado. Entonces, ¿no crees que esto va a superar no solo a usuarios que son, especialistas, pero a usuario habitual? ¿Eso va a superar? A mí me supera. Hoy en una conversación anterior hablábamos de estos vídeos que comentas ahora. A mí personalmente me supera. A mí, si no me dicen que es mentira, yo no lo sé. Yo lo veo y me quedo alucinado, ¿no? de lo que se logra. Y yo creo que yo ya me veo superado a día de hoy, sinceramente, ¿no? Y me preocupa muchísimo. No tengo una solución. En una sesión anterior que tuvimos, yo hablaba de un ejemplo que uso mucho, que se está quedando anticuado. Nacho, que todavía está por aquí en la sala, me lo hizo ver. Que era que cuando yo era pequeño, mi padre compraba los 5 periódicos más importantes de este país, todos los domingos, me los ponía encima de la mesa de la cocina y me hacía leer las noticias de portada, ¿vale? Y cada periódico lo daba de una manera diferente, la noticia principal. Pero intentaba crear en mí un espíritu crítico, ¿no? de entenderlo. Y en una sesión que tuvimos anteriormente me recordaba Nacho, dice, ¿y cómo harías eso a día de hoy en el mundo digital? Y sinceramente no lo sé. Me frustra el no saber cómo hacerlo con mi hija, por ejemplo. Porque veo que no se informan por los canales que nos informábamos anteriormente. Veo que los canales están totalmente distorsionados por muchos sitios y me frustra bastante el no tener una solución para eso. Tiene 9 años, todavía me quedan 1, 2, 3 quizá, pero luego ya se me acabó. Entonces tengo que darle una vuelta al tema porque creo que es especialmente importante. Yo, como os decía, yo practico con el ejemplo, yo riño de forma muy contundente a la gente que me envía cosas sin leer. Y porque es que yo las leo. Entonces yo no lo tolero, o sea, pienso que debe empezar en mí mismo, ¿no? El parar esa actitud, pero es como muy, muy complejo. Bueno, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Alguien? Por favor. Perdona. ¿Aquí? No, es que como miraba no sabía si había otra persona, perdona. Venga, 2 preguntas. Perdón. Va un poco en línea con lo que ha dicho ella. Por favor, sé muy breve porque te tienes que partir por la mitad, ¿eh? Vale, muy bien. El tema de
invertir más en la concientización del uso de Internet. Y muchas veces pasamos la responsabilidad, bueno, muchas veces no para todo, creo. Es muy cultural pasar la responsabilidad a gobiernos y a empresas y no a un ciudadano, ¿no? Él tiene que ser responsable, en mi modo de ver, por su propio dato. No pliego, como dices tú, como actúo yo, porque sí es verdad que muchas veces con las prisas damos sí, y para ceder la información que tenemos urgencia en tenerlo, ¿no? Pero me gustaría que si pudieras hacer un breve comentario con relación a la educación y a la tecnología, porque hoy dicen que cuando empiezas en la universidad, y no importa qué carrera, qué estudies, cuando la termines, en 3 o 4 años, la gran mayoría de la información que has accedido durante esta formación ya no vale, porque la tecnología ya ha superado con creces lo que has aprendido. Principalmente algo tan importante cuanto medicina. Algo que empiezas y terminas en 5 años, en 5 años ha cambiado totalmente el acceso y el desarrollo Por favor, esto es del lo contrario tema. que breve. ¿Podrías comentar un poco algo relativo a tecnología y educación y si es factible que cambiemos de forma rápida? Así como no fue mi pregunta, por ejemplo. No sé qué decirte. Yo creo que siempre habrá materias que tardarán más en cambiar que otras. En el mundo en el que yo me muevo personalmente cambia a diario. Y yo estudié ingeniería informática hace demasiados años y yo todo lo que estudié en la carrera no me sirve a día de hoy ni hace muchos años de absolutamente nada. Y me tengo que reciclar constantemente, ¿no? Y es una cosa que es inherente a mi profesión. Entonces es una cosa que yo pues así la asumo y así la he vivido desde siempre, ¿no? Pero en otras profesiones yo no creo que vaya a ser el caso. Habrá algunas en las que yo creo que la tecnología va a ayudar. Espero que sepamos controlarla, que eso es otra de lo que hablábamos antes, ¿no? También de si seremos capaces de controlarla y hasta dónde. Pero no me preocupa especialmente. Yo creo que a día de hoy es más importante que construyamos lo que decía yo antes, un pensamiento crítico y seamos capaces de discernir determinadas cosas y construir nuestra propia capacidad de decidir y pensar que cualquier otra cosa tecnológica que nos pueda traer, mi opinión. Última pregunta, entonces, por favor, aquí delante. Muchas gracias, Maite Arcos. Se ha mencionado a lo largo de la exposición varias veces la palabra oligopolio, poder excesivo de mercado, falta de interoperabilidad, walled gardens, y todo esto referido a las plataformas de servicios. Simplificando mucho, Internet sería red y servicios. Pero, sin embargo, solamente se sigue exigiendo, y aparecía en los principios, neutralidad de la red. ¿Por qué no neutralidad de todo Internet en todos sus eslabones? No solamente de la red, sino también de los servicios. Gracias. Por nada. Tienes razón. Quizás yo creo que la respuesta puede ser tan sencilla como que la neutralidad de la red, digamos, tradicionalmente es más entendible o se ha hecho más entendible dentro del mundo en el que operamos. Y lo otro, la neutralidad de servicios es, digamos, de más difícil definición. Pero no es que no sea necesaria, es muy necesaria. Y creo que es una buena idea. Creo que es algo que a lo mejor podríamos empezar a definir nosotros. No nuestra fundación, sino en general. Esto que os conté hoy, por ejemplo, estos conceptos que tienen una difícil traducción al español del contenido útil o con significado y el acceso útil o con significado, son conceptos que hemos creado nosotros en la Fundación para hablar entre nosotros porque había cosas que no sabíamos cómo explicar. Y el año pasado hemos empezado a jugar con los conceptos, ni siquiera los hemos definido bien todavía. Vemos propiedades, características que tienen, pero no los hemos definido bien. Neutralidad de los servicios me parece muy interesante, por ejemplo, para poder evaluarlo en el futuro. ¿Qué componentes debería de tener? ¿Qué significaría? La neutralidad de la red yo creo que es más lo que os digo, ¿no? Igual es por la tradición o porque no sé muy bien por qué, ¿no? Pero es como más entendible, está como más fijada ya, ¿no? Y la neutralidad de servicios yo creo que no. Entonces me parece muy buena recomendación y de hecho la voy a apuntar. Te la cojo prestada. De hecho, es verdad que el concepto de la neutralidad de la red, que en realidad se crea para asegurarse que las operadoras, que son las dueñas de las infraestructuras, no tienen control sobre
sobre el contenido, sean servicios o no. Es un concepto muy de cuando se creó la red hace 30 años, ¿no? En el sentido, hace entre 50 y 30 años, ¿no? Es decir, por encima de la World Wide Web, que es una aplicación de Internet, y por encima de las operadoras estatales, que era lo que más nos preocupaba, ¿no? Que de repente los gobiernos tuvieran control sobre qué tiempos aquellos, sobre los contenidos. Bueno, pues damos por terminada entonces la sesión. Muchísimas gracias, José Alonso, por habernos explicado vuestro proyecto y por la existencia del propio proyecto. Es cada día más importante. Gracias al Aspen Institute por haberte traído, gracias a la Fundación Telefónica por acogernos y gracias a todos vosotros por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.